Ya. Listo, entonces eso, sí. Soy modalidad virtual, ya. Entonces, ya, entonces igual usted, ¿no es cierto? A ver, señor Steven, señor Brad, señorita Tania, ya ellos sería, bueno, enfocado. Digo, Melanie, si es que usted tiene algún tema, pues, o desea quedarse, no tengo ningún problema, puede realizarlo. Y señorita Isabel Andrade, pues, igual. Señorita, ¿cuántas veces le expliqué la regla de tres? Bueno, ya. Ok, entonces eso. Ya no hay ningún problema, entonces podemos empezar por ahí. Ya. Señorita Isabel Andrade, por favor, ¿me ayuda usted? ¿Es de alguno de los cursos que están ya en presencial o es igual virtual usted también? Es de modalidad presencial. Ya, ¿usted está en la sede del norte o del sur? Del norte. Ya, listo. Ya, entonces eso, bueno, sería con todos, ya. Sería prácticamente toda la introducción que les puedo dar. Como les digo, tienen temas de los de presencial que no entiendan, me avisan. Los que son virtual, pues damos preferencia aquí a la modalidad, pues virtual, ¿sí? Eso, entonces, ya. A ver. Ya, entonces, bueno, a ver. Podemos iniciar con la parte que nos dice la señorita Melanie Waman para que, a ver, para poder despejar la duda de ella. De ahí si podemos empezar ya con lo que vendría siendo los temarios de lo que pueden ver, o bueno, de lo que se debe de ver con ustedes. ¿Ya? ¿Me confirman si están viendo, por favor, bueno, la pizarra y lo que escribo y lo que se raya aquí? Por favor, me ayudan con eso. Mm, Ya, sí se ve, disculpen, por favor, me ayudan con esa información. ¿Están viendo lo que se raya todo? Aló, aló, aló. Sí, licenciado, así Sí, se ve. ya, listo, muchas gracias, señor. Ok. A ver, ya, entonces, ok, verán, entonces empecemos con esta parte que nos dice su compañera para la parte de la regla de tres compuestas, ¿sí? A ver. Ok, entonces verán, vamos a ver en general el primer tema, bueno, que vamos a tratar con ustedes sería la parte de la regla de tres. Ya para que igual quede claro, igual no hay ningún problema porque esta parte es súper sencilla, entonces no deberían tener ninguna dificultad a pesar de que hagamos un salto de temas. Ya, entonces, bueno, refiriéndonos a la regla de tres, sí, nosotros en este caso pues vamos a tener el primer tipo de regla de tres, es la regla de tres, regla de tres simple. Ya, ese es el primer tipo de regla de tres que nosotros vamos a revisar. Sí, el más sencillo. De hecho, este tema es súper importante dado que ustedes, estudiantes que están yendo a las universidades, pues se les toma muy en cuenta este tema. Sí, o sea, de verdad, ahí de los ejercicios de mate, supongan que son 40, pues al menos unos 7, 8 son de este tema de aquí. Entonces, sí es necesario que ustedes entiendan. Como les digo, cualquier duda, alzan la mano o activan el micrófono. Bueno, de preferencia activen el micrófono, porque si no, yo como no estoy viendo la pantalla de ustedes del Meet, entonces no puedo saber si ustedes escriben en el chat. Entonces, por favor, activen el micrófono, ¿sí? Ya, en este caso, pues refiriéndonos a la regla de tres, ¿sí? Refiriéndonos a la regla de tres, pues como les digo, la primera regla de tres que se revisa es la regla de tres simple. ¿Ya? Entonces, la regla de tres simple, pues nosotros lo podemos clasificar en dos categorías. La regla de tres simple se puede clasificar en la regla de tres directa, ¿sí? Y la regla de tres inversa. Para empezar, vamos a ver la regla de tres directa. La regla de tres directa va a ser, en este caso, cuando ambos valores que nosotros estamos comparando, sí, va a ser cuando ambos valores que estamos comparando aumentan, ¿ya? Esos valores aumentan o disminuyen proporcionalmente. Disminuyen proporcionalmente. ¿Ya? Entonces es lo que nosotros vamos a buscar en una regla de tres, en este caso simple, directa. Nosotros vamos a buscar en este caso que ambos valores que nosotros estamos comparando pues aumenten o disminuyen proporcionalmente. Por ejemplo,
digamos que nosotros tenemos lo siguiente, digamos que estamos hablando, digamos, del porcentaje de aciertos. Ya digamos que vamos aquí a comparar el porcentaje de aciertos en un examen, ya por ejemplo. Ya, entonces si yo voy a comparar el porcentaje de aciertos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo el 100% del porcentaje de aciertos, digamos que esto va a corresponder a, o se va a corresponder con una variable que se llame puntos. Entonces, si yo tengo el 100% el 100% de aciertos en un examen, pues me dicen ahí que yo voy a tener 60 puntos. Y me preguntan, por ejemplo, si yo tuviera ahora el 72% de aciertos, ¿cuántos puntos yo debería de tener? Entonces aquí podemos ver un ejemplo clarísimo de la regla de tres directa. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de porcentaje de aciertos que yo tenga, obviamente yo voy a tener más puntos. Mientras que si tengo menos porcentaje de aciertos, yo voy a tener menos puntos, ¿no es cierto? O sea, es obvio, ¿no es cierto? Si yo tengo más porcentaje de aciertos, debería tener más puntos. Si tengo menos porcentaje de aciertos, pues debería de tener menos puntos. ¿Ya? Eso es en pocas lo que se refiere a este tipo de regla de tres directa. Y cuando nosotros hagamos la multiplicación, pues esta multiplicación que vamos a hacer, se va a hacer o se multiplica en cruz, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la multiplicación de los valores en cruz, es decir, se van a hacer de esta forma, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer la multiplicación, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, nosotros empezamos con la regla de tres simple, que es la más sencilla. En este caso, el primer tipo de regla de tres simple que tenemos es la regla de tres directa, en la cual ambos valores aumentan o disminuyen proporcionalmente. Un ejemplo, tengo el porcentaje de aciertos y los puntos. A mayor porcentaje de aciertos voy a tener más puntos. A menor porcentaje de aciertos, pues obviamente tendré menos puntos. Y la multiplicación que voy a hacer cuando la regla de 3 sea directa, pues va a ser una multiplicación en cruz. ¿Ya? Listo. Eso sería en cuanto a la regla de 3 directa. Ya vamos después a hacer más ejemplos, ¿sí? Y el siguiente tipo de regla de 3 que nosotros tenemos, pues es la regla de 3 inversa, ¿sí? En el caso de la regla de 3 inversa, pues ahora, si un valor aumenta, el otro valor disminuye. El otro disminuye. Y viceversa. Ya, es decir, son inversamente proporcionales. Sí. Son inversamente proporcionales. Ya, listo. Entonces, en cambio, sería el concepto de una regla de tres inversa. Una regla de tres inversa, en cambio, es cuando un valor aumenta, el otro valor disminuye y viceversa. Es decir, son inversamente proporcionales. Por ejemplo, ¿ya? Digamos que es un típico ejemplo, es, digamos, si yo tengo, digamos, los obreros. Ya yo tengo una cantidad de obreros para realizar, digamos, para hacer un muro. Ya digamos que vamos a hacer, o una casa, para hacer una casa. ¿Ya? Y digamos que estamos hablando en este caso de una variable de tiempo, por ejemplo, días, horas, qué sé, semanas, ya cualquier tipo de variable. Supongamos que yo tengo 10 obreros, ¿ya? Si yo tengo 10 obreros, me dice que la obra la voy a realizar en 7 días. Mientras que si ahora yo disminuyo mi cantidad de obreros, me van a preguntar cuántos días yo me voy a demorar en realizar dicha obra. Si hacemos la comparación muy similar a lo que hicimos arriba, si yo tengo más obreros, ¿no es cierto? Si yo tengo más obreros, ¿qué va a pasar con los días? Si yo tengo más obreros, me voy a demorar menos días, ¿no es cierto? Porque tengo más gente trabajando. Mientras que si yo tengo menos obreros, en este caso, ¿qué va a pasar? Pues me voy a demorar más días. Sí, o sea, pónganse ustedes en un ejemplo de que digamos que ustedes están barriendo su casa, digamos, ¿ya? Entonces, si ustedes barren su casa solos, ¿no es cierto? Solo ustedes, entonces ustedes se pueden demorar 3 horas barriendo su casa. Mientras que si es que ustedes les ayuda a su papá, su mamá y su hermano, entonces puede ser que se demoren ya no 3 horas, sino se van a demorar menos, ¿no es cierto? Obviamente voy a demorar menos porque tengo más personas ayudando. Entonces eso es el objetivo de esta parte de la regla de 3, que si un valor aumenta, como dice aquí, si un valor aumenta, el otro valor en cambio tendría que disminuir. Sí, el otro valor disminuye. Y el ejemplo típico es esto de los obreros, con días, con semanas, etcétera, etcétera. Ya, en este caso, en la regla de 3 inversa, aquí en cambio se va, o bueno, en este caso se multiplica, ¿sí? Se va a multiplicar en línea recta.
Sí, aquí nosotros vamos a multiplicar en línea recta. Por lo tanto, la línea va a ser, ¿no es cierto?, de esta forma y la multiplicación se va a hacer así, como está dibujada en la parte de rojo. ¿Ya? Listo. Entonces podemos ir. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna cuestión que no haya quedado claro de esta parte de teoría. Ya. Listo, entonces tenemos este primer ejercicio, ¿sí? Revisemos entonces qué nos dice. En el primer ejercicio nos dice un carro, ¿sí? Bueno, un carro, ya, un carro avanzó 270 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántas horas le tomará en avanzar ahora 450 kilómetros? Entonces, solo pónganse ustedes en perspectiva. Si ustedes en un carro están avanzando 270 kilómetros en 3 horas, ahora si les doy a recorrer más distancia, ¿qué opinan ustedes? ¿Se van a demorar más o menos tiempo? A ver, ¿quién preguntó? A ver, señorita Román, ¿qué opina usted? ¿Se va a demorar más o menos tiempo? Si yo tengo más distancia. Se va a demorar. Si tiene más distancia, pues obvio, se va a demorar, ¿no? Se va a demorar. Un carro avanzó. ¿Cuál era la pregunta? O sea, ahí está todo. O sea, le estoy preguntando en este caso si usted avanza más distancia, ¿cómo está y qué va a pasar? ¿Me voy a demorar más tiempo o menos tiempo? Me voy a demorar más tiempo. Ya, ¿no es cierto? O sea, si usted tiene un carro, avanza 270 kilómetros en 3 horas. Ahora, si yo le digo, ok, ahora vas a avanzar más distancia, entonces es obvio que me voy a demorar más tiempo. Entonces, ese es el análisis que usted tiene que hacer. Entonces, ya, pues esto coloque aquí 270 kilómetros. Acá, bueno, voy a poner la variable de kilómetros. Que voy a poner la variable de kilómetros y que voy a poner las horas. Entonces, digo, ok, avanzo 270 kilómetros en 3 horas. Ahora me dice cuántas horas, ¿no es cierto? Ahí es donde va mi variable, la X, le va a tomar ahora en avanzar 450 kilómetros. Como ya acabamos de ver, entonces, si yo digo, si yo tengo más, bueno, en este caso yo tengo menos distancia, avanzo, o bueno, me voy a demorar menos tiempo, y si tengo más distancia, obviamente me voy a demorar más tiempo. Entonces, esto de aquí corresponde a hacer una regla de 3 directa. Entonces, ¿cómo es la multiplicación de la regla de 3 directa? Lo podemos ver ahí, es una multiplicación en cruz, y eso es lo que ustedes hacen aquí, tac, tac, la multiplicación en cruz. Para hacer la multiplicación en cruz, entonces sería, ¿no es cierto?, 270 por x igual 450 por 3. Ahora, ¿no es cierto?, los términos que están multiplicándole a la x, porque aquí la idea es despejarle la x, entonces si está multiplicándole a la x el 270, al otro lado lo voy a mandar a dividir, entonces sería 450 por 3 dividido para 270, ¿ya? Y si ustedes hacen esa operación de ahí, pues les queda que en este caso todo esto de aquí es 5 horas, ¿ya? Y esa sería la respuesta del ejercicio. Entonces ya ahí está sacado que en este caso, si yo avanzo 270 kilómetros, me voy a demorar 3 horas. Y si avanzo 450, pues me demoraré 5 horas. Ya, lo cual es lógico, ¿no es cierto? O sea, si avanzo más tiempo, o sea, si avanzo más distancia, debería de demorarme más tiempo. Ya, entonces ese es el análisis que ustedes tienen que realizar cuando ustedes vayan a hacer unas reglas de 3 simple, como por ejemplo esto de aquí que ya acabamos de ver que es del tipo directo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, señores, para todos? ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no hayan entendido para repetirles? Por favor, como les digo, este tema es muy importante porque esto está dentro de sus evaluaciones y está o sea, están bastantes preguntas. Ya, entonces, díganme si algo no entendieron hasta mientras yo sigo, pues, escribiendo la otra pregunta. ¿Ya?
Mismo estanque. Sí. Ya, ok, señores. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está entendido el primer ejercicio que se realizó? ¿Alguna duda que tengan respecto a esta parte? Ya, correcto. Entonces, si vamos con el segundo, a ver, ¿qué pasó? Señor Steven, cuénteme. Disculpe, ¿puede explicar lo de cuando hay más kilómetros? ¿Cómo era? Ya, ok, o sea, verá, usted aquí tiene que hacer un análisis, digamos, aquí cuando ustedes realicen las reglas de tres, siempre pónganse ustedes en perspectiva, o sea, como que ustedes están dentro del ejercicio. Por ejemplo, si yo a usted le digo, a ver, señor Steven, ya usted tiene un carro y le digo, ok, usted tiene que realizar bueno, o sea, usted tiene que recorrer una distancia de 270 kilómetros en 3 horas. Ahora si yo le digo, ahora usted vaya y recorra más distancia, ya, usted, o sea, usted le voy a mandar a recorrer más distancia. Entonces, ¿usted qué opina? ¿Se va a demorar más tiempo o menos tiempo en recorrer esa distancia que es mayor? ¿Qué dice usted? Más tiempo porque el kilómetro es más. Exacto, ¿no es cierto? Claro, o sea, obviamente aquí estamos asumiendo que la aceleración es la misma, o sea que no estoy yendo más rápido ni nada por el estilo. Se entiende que estoy yendo siempre a la misma velocidad. Entonces, como bien dice usted, si yo tengo una distancia más pequeña, ¿no es cierto? No tengo una distancia más pequeña, me voy a demorar menos tiempo. Perdón, a ver, si yo tengo una distancia más pequeña, sí me voy a demorar menos tiempo en recorrer esa distancia de ahí. Mientras que, ¿no es cierto? Si yo ahora tengo que recorrer una distancia más grande, entonces, ¿qué me voy a demorar? Más horas, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo que usted se recorra de aquí, de Quito hasta La Tacunga, que yo que le mande de Quito a Loja, por ejemplo. Entonces, es una distancia mucho mayor. Entonces, como tiene que recorrer más distancia, se va a demorar más tiempo. En este caso, si usted puede ver, pues, ¿no es cierto? Si yo recorro más distancia, me demoro más tiempo, entonces ambas variables crecen, ¿no es cierto? Ambas variables suben. Entonces, si ambas variables suben a la vez, eso significa que correspondería a una regla de tres directa, tal como está aquí. Sí, se acuerda que le dije, si yo tengo más porcentaje de aciertos, obviamente tengo más puntos. Si tengo menos porcentaje de aciertos, pues ahora tendré menos puntos. Cuando usted determina eso, que ambas variables suben o ambas variables bajan, entonces usted aquí estaría frente a una regla de tres directa. Y la multiplicación que usted hace es en cruz. Como vemos aquí, pues la multiplicación se hizo en cruz y ahí está resuelto, pues, cómo quedaría. Ya, no sé si está entendido hasta ahí o tiene alguna otra pregunta, tal vez. Todo claro. Ya, listo. Entonces, eso sería del ejercicio 1. Si vamos con el ejercicio 2, me dice, un grifo arroja 30 litros por minuto de agua a un estanque, llenándolo en 45 minutos. ¿Cuántas horas se demorará en llenar el mismo estanque si el grifo ahora les va a arrojar 18 litros por minuto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo a ustedes les digo que vayan a, digamos, al lavabo de su casa y le abren la llave a tope, todo lo que da la llave. Entonces, digamos que ustedes, como dice aquí, en llenar ese estanque se les va a demorar 45 minutos. Ya, entonces, si yo le abro la llave a tope, el estanque se demora en llenar 45 minutos. ¿Qué pasa ahora si le cierro un poquito la llave? Es decir, si le entrego menos caudal de agua. ¿Qué creen? ¿Que se va a demorar más tiempo o menos tiempo en llenarse el mismo estanque? A ver, señorita Tania Llanes, ¿qué opina usted? ¿Cómo era la pregunta? Ya, verá, le repito, usted digamos que, como dice ahí, usted tiene un grifo y le abre a tope, que son los 30 litros por minuto, y se demora en llenar su estanque 45 minutos. ¿Qué pasará usted si le cierra la llave, digamos, a la mitad? ¿Qué piensa usted? ¿Se va a demorar más tiempo o menos tiempo en llenar el mismo estanque? Menos tiempo. Segura, o sea, si usted le cierra menos, le cierra más la llave, o sea, usted le está cerrando la O sea, llave, es decir, le está botando menos agua, ¿qué va a pasar? ah,
se llena más. O sea, sí, pero se demora más tiempo o menos tiempo. O sea, si usted le abre, digamos, a tope la llave, usted le cae mucha agua, ¿no es cierto? Y se va a demorar, en este caso le dice 45 minutos. ¿Qué pasa ahora si la llave le abre mucho menos, le abre solo un poquito? Si usted se va a demorar más tiempo o menos tiempo en llenar ese estanque. Eh, Se va a demorar menos tiempo. O sea, yo creo que debería ser más tiempo ahí. Sí, o sea, eso que más o menos ustedes vayan entendiendo de poco a poco. Sí, porque si usted le abre la llave a todo lo que da, usted se va a demorar ya 10 minutos en llenar el estanque. Pero si usted le cierra y le bota poquita agua, si usted está botando poquita agua al estanque, entonces eso quiere decir que yo para llenar todo el estanque voy a necesitar más tiempo. Sí, eso es lo que, o sea, ustedes más o menos tienen que entender en esta parte de las reglas de tres, que si yo, en este caso, si abro más la llave, le abro a tope, me voy a demorar menos tiempo en llenar el estanque. Mientras que si le cierro la llave, es decir, entrego menos caudal, me voy a demorar más tiempo en llenar el mismo estanque. Entonces ustedes, bueno, para empezar aquí lo que van a hacer es colocar las variables, ¿no es cierto? En este caso los litros por minuto, que es lo que estoy entregando yo de caudal, sí, los litros por minuto, y los minutos que me estoy demorando en llenar el estanque. Entonces, si colocamos los datos, por ejemplo, me dice, si yo abro la llave a 30 litros por minuto, me estoy demorando 45 minutos, ¿ya? Y me pregunta ahora que cuántas horas, en este caso, bueno, me dice cuántas horas se demorará en llenar el mismo estanque si ahora el grifo les va a arrojar 18 litros por minuto, es decir, les va a arrojar menos caudales, como que ustedes han cerrado la llave, ¿sí? Entonces es lo que les digo el análisis. Si ustedes abren la llave a tope de todo lo que da, ustedes se van a demorar menos tiempo en llenar el estanque. Mientras que si ustedes bajan la cantidad de caudal, en cambio ahora, o cierran o le cierran la llave, entonces ahora ustedes se van a demorar más tiempo en llenar el estanque. ¿Sí? Eso es algo que necesito que más o menos vayan entendiendo ustedes de poco a poco cómo es el análisis de este tipo de cosas. Entonces, como podemos ver, si la una cantidad sube, en este caso los litros aumentan y el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? Disminuye. Aquí, ¿no es cierto? En cambio, si los litros disminuyen, en cambio el tiempo aumenta. Es similar a lo que nosotros colocamos acá arriba con los obreros y los días. ¿Qué me decía en este caso? Si yo tengo 10 obreros, tengo más gente trabajando, ¿qué pasa? Me demoro menos tiempo en realizar el trabajo. Mientras que si ahora yo le bajo la cantidad de obreros, me quito obreros, ¿qué va a pasar con la obra? Se va a demorar más tiempo en realizarse la obra, ¿no es cierto? Me va a demorar más días en poder yo completar la obra. Entonces el análisis es ese, ¿no es cierto? Como la una cantidad sube y la otra baja, entonces esto de aquí correspondería a una regla de tres inversa, pues justo la que tenemos ahí, la regla de tres inversa. Entonces, ¿qué me dice? Multiplica en línea recta, y es justo lo que se va a hacer. Cojo la multiplicación y la hago en línea recta. Ya, una vez que ustedes multiplican en línea recta, entonces tendrían que multiplicar, ¿no es cierto? A ver, sería 30 por 45 igual a 18 por X, ¿no es cierto? 30 por 45 igual, ¿no es cierto? En este caso ya le pongo el igual 18 por X. ¿Qué hago ahí? Despejo la X, es el único trabajo que tengo que hacer, despejarle la X. Como el 18 le está multiplicándole a la X, entonces ¿qué hago con el 18? Lo mando a dividir, quedándome 30 por 45 sobre 18. Hago esa operación que tenemos ahí, de 30 por 45 dividido para 18, y esto me dice que me demoro 75 minutos, ¿ya? Eso es lo que yo me estoy demorando en llenar el estanque. Pero ¿qué me está pidiendo? ¿Qué me dice la pregunta? Hay que leer siempre bien la pregunta. Me está pidiendo cuántas horas. ¿Cuántas horas me dice? Y yo estoy aquí obteniendo el resultado en minutos. Entonces, ¿cómo yo obtengo el resultado que me está pidiendo en horas? Que es lo que me está solicitando. La respuesta que yo acabo de sacar, siempre que ustedes tengan una respuesta en minutos y le quieran transformar a horas, únicamente le van a tener que dividir para 60. ¿Sí? Ustedes le van a dividir para 60. ¿Por qué para 60? Porque ¿cuántos minutos tienen ahora? 60 minutos. Entonces, ustedes siempre que quieran transformar de minutos a horas, lo único que tienen que hacer es dividir para 60. Hacen esta división de aquí y este les da como respuesta 1.25 horas. Y eso es lo que ustedes tendrían que seleccionar como respuesta de este ejercicio de aquí. Sí, en este caso es una regla de tres inversa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no hayan entendido, por favor.
Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí, señores? Por favor, ahí les dejo el ejercicio para que lo revisen. Hasta entonces igual le copio lo siguiente. Profe, el resumen es en digo, de todos los módulos al final, o de cada módulo. Ya, correcto. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí del ejercicio 2? ¿Algo que no hayan entendido para volverles a explicar? Ya, ok, listo. Entonces, continuando, pues bueno, esos serían ejemplos que ustedes tienen en este caso. Hasta aquí hemos visto, ¿no es cierto?, la regla de 3 simple, la cual se divide en una regla de 3 directa, que es cuando los valores ambos suben. Entonces, la regla de 3 se hace con una multiplicación en cruz. O si la regla de 3 simple también puede ser inversa, en este caso cuando un valor sube y el otro baja. Ya ahí tenemos un ejemplo del primero, el ejercicio 1 sería un ejemplo de una regla de 3 directa y el ejercicio 2 sería un ejemplo de una regla de 3 inversa. Después de eso, pues lo que se tiene es la regla de 3 compuesta. ¿Sí? ¿Qué se refiere a la regla de 3 compuesta? La regla de 3 compuesta, en cambio, viene siendo como una mezcla de la regla de 3, directa, ¿sí? De la regla de 3 directa e inversa, ¿sí? Entonces es una mezcla de las dos. Nosotros ahora vamos a mezclar las dos que vimos anteriormente, la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Es como una mezcla de las dos. Ya, entonces, por eso es necesario que se entienda lo de arriba para que ustedes puedan realizar lo de abajo, ¿ya? Entonces, vamos ya directamente a un ejercicio para que se pueda entender de qué trata esta parte de aquí, ¿ya? Ya, listo. Entonces ya tenemos ahí copiada en este caso el ejemplo de la regla de 3 compuesta. Como les digo, aquí es una mezcla de la regla de 3 directa o inversa que vimos anteriormente. Además, otra característica que tiene la regla de 3 compuesta es que si nosotros nos fijamos en los ejercicios anteriores, nosotros solo estamos comparando dos variables. Por ejemplo, en el primero que comparamos los kilómetros con las horas. En el segundo que comparamos los litros por minuto con los minutos. En los ejercicios que teníamos arriba, igual, ¿no es cierto? Comparábamos, por ejemplo, el porcentaje de aciertos con los puntos. En el otro ejemplo decía los obreros que realizan una casa con los días. Entonces, si se fijan, ustedes siempre están comparando únicamente dos variables, ¿ya? Ahora, cuando ustedes tengan una regla de 3 compuesta, ya no van a comparar solo dos variables, van a comparar 3, 4, 5. Aunque, bueno, lo más común es que lleguen a comparar entre 3 a 4. Más que todo, 3 es lo que se toma en las pruebas de las centrales. Más que todo, 3 variables. ¿Cómo hacemos ahora aquí el proceso de la regla de 3 inversa? Bueno, perdón, de la regla de 3 compuesta. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, verán. Primero lo que van a hacer ustedes es identificar las variables que tiene el ejercicio. Por ejemplo, ¿qué variables tengo en el ejercicio? Tengo las horas, ¿no es cierto? Tengo las ruedas
Y además de eso tengo los días. Luego aquí otra vez me pregunta cuántos días me demoraré en fabricar las ruedas y las horas, ya. O sea, un primer vistazo que ustedes hacen rápido es únicamente verificar qué variables tengo. Y aquí yo voy a colocar abajo las variables. Entonces, por ejemplo, digo, ok, aquí tengo la H de horas, tengo la R de ruedas y la D de días. Ya, y ustedes colocan eso de ahí. Aquí en la parte de las reglas de 3 que vimos arriba, si ustedes quieren le ponen la variable. O sea, a veces puede ser que, bueno, pierdan un poco de tiempo, bueno, ya. Como si ustedes desean, ponen la variable así el encabezado como se les puso acá arriba, si no, no hay ningún problema porque aquí no es tan difícil confundirse porque solo tenemos dos variables. Pero aquí en esta regla de 3 compuesta, aquí sí es necesario que ustedes coloquen los, al menos como un letrerito o algo que representa a qué variable yo estoy refiriéndome. ¿Por qué? Porque aquí como ya manejo más variables es más fácil que yo me llegue a equivocar. En este caso, como les digo, un vistazo rápido que ustedes realicen el ejercicio y colocan, ¿no es cierto? Ya digo que tengo horas, ruedas y días, entonces coloco H, R y D, que representan mis variables. Nada más. Ahora sí, doy una segunda leída y ahora sí lo que voy a ir colocando pues son cada uno de los ítems que me dicen ahí. Entonces me dice, por ejemplo, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, voy a fabricar 2000 ruedas en 5 días. Ya, solo voy colocándole los datos, tal como me está dando el ejercicio. Me dice cuántos días, entonces en la variable de días es donde yo coloco mi variable X, que es lo que yo voy a buscar. ¿Cuántos días me demoraré en fabricar ahora 3000 ruedas, cierto? Si trabajo 10 horas diarias. Como ven, aparte de eso, los datos a veces se mezclan, entonces por eso no es que ustedes siempre ponen en orden. Entonces por eso es necesario que de ley ustedes asignen una columna con su nombre para evitar confundirse al momento de realizar ustedes el ejercicio. ¿Sí? Ya. Eso como primer punto. Ya, entonces ustedes aquí únicamente han colocado el rótulo y de ahí han ido ubicando cada una de las variables en forma correcta. Sí, siempre tienen que estar bien ubicados porque si no el ejercicio ya es otra cosa. ¿Sí? Una vez que ustedes ya asignan, ya, bueno, ya tienen puesto con sus columnas y todos los datos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta columna donde ustedes tienen la variable, siempre es esta columna donde está la variable, ya esta de aquí, lo que nosotros vamos a hacer es compararla con las otras dos columnas que me sobran. Sí, repito, la columna donde yo tenga la variable, es decir, donde yo estoy buscando, en este caso la X, que son la columna de los días, ya esa columna de ahí yo la voy a comparar en este caso con las otras dos columnas que tengo ahí, ¿no es cierto? Las otras dos que me sobran. Si hay tres, pues le comparo con las tres que me faltan, ¿ya? Entonces le comparo con las otras columnas que no tienen la variable. Ya, eso como primer punto. Y de ahí, ¿para qué yo les voy a comparar? Les voy a comparar de tal forma que yo pueda determinar lo que hicimos acá arriba. ¿Qué hicimos acá arriba? Nosotros vimos si ambas cantidades suben o si ambas cantidades bajan a la vez. O acá en este caso, si la una sube, la otra baja, o si la una baja y la otra sube. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar acá abajo para poder saber si la regla de 3 es directa o inversa. Por ejemplo, si nosotros vamos entonces, comparemos por ejemplo la columna de días con horas, ¿ya? Entonces, si yo tengo, bueno, en este caso, si yo trabajo más días, digamos que ustedes tienen que realizar su deber ya, su deber de la tesis, ya, por ejemplo, una tesis, ¿ya? Entonces, si ustedes les dan más días para realizar la tesis, ¿qué opinan ustedes? ¿Tengo que trabajar más o menos horas diarias para poder cumplir con esa tesis? O sea, eso quiero que se ponga en perspectiva. Si yo quiero realizar mi tesis, ya, y tengo, digamos, me dan más días para yo poder realizar la tesis, entonces yo tengo que trabajar más o menos horas diarias. Ya, por ejemplo, a ver, ¿qué opina? A ver, señor Vicente Vera, ¿qué dice usted? Me repite la pregunta, por favor. Claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí lo que le dije es que usted, bueno, ubica las variables y todo bien, ¿no es cierto? Una vez que usted ubica las variables, la columna donde tiene usted la variable que está buscando la vamos a comparar con las otras que me están sobrando. En este caso, si yo comparo la columna de los días con las horas, voy a empezar a comparar primero esa columna, luego comparo la otra. Entonces, si yo tengo más días para realizar un trabajo, yo necesito trabajar más o menos horas diarias para cumplir con ese mismo trabajo. ¿Qué opina usted? Si tengo más días para trabajar, me dice que tendría que trabajar menos horas al día. Claro, ¿no es cierto? Entonces, si yo le extiendo el tiempo para que usted haga un trabajo, entonces usted diariamente va a tener que trabajar menos horas, ¿no es cierto? Correcto, ese es el razonamiento que tienen que ustedes llegar a obtener, ¿no es cierto? Es obvio, digamos que si ustedes para entregar un deber y a la tesis tienen 2 días, ya, yo tengo 2 días para entregar la tesis.
Entonces yo me voy a tener que trabajar 24 horas al día para poder completar la tesis. Mientras que si por algún motivo me dicen, ok, sabes que te doy 10 días más, ahora tengo 12 días. Entonces, ¿qué voy a hacer con las horas diarias que estoy trabajando? Voy a trabajar menos, ¿no es cierto? Ya no voy a trabajar las 24, trabajaré, yo qué sé, 5 horas o cosas así. Entonces, eso es el razonamiento que ustedes necesitan. Si yo aquí trabajo, o bueno, si yo tengo más días para realizar un trabajo, acá necesito trabajar menos horas. Como la una cantidad sube y la otra baja, en cambio aquí va a ser una regla de 3 inversa, ¿no es cierto? Ya habíamos visto que en la regla de 3 inversa, si una cantidad sube, la otra tiene que bajar. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Ya comparamos la columna de horas y días. Ahora voy a comparar la columna de días con las ruedas. Entonces, si yo tengo más días, ¿puedo fabricar más o menos ruedas? ¿Qué dice? A ver, señorita Guamán. ¿Qué opina usted? A ver, si yo tengo más días, ¿puedo fabricar más ruedas? Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, ¿puedo fabricar más o menos ruedas? ¿Qué dice usted? Puedo fabricar más ruedas. Ya, sí, ¿no es cierto? O sea, si usted tiene más tiempo, yo le doy más tiempo para que usted haga un producto, usted puede hacer más de ese producto, ¿no es cierto? Si yo tengo más días, puedo fabricar más ruedas. Entonces, eso es exactamente aquí lo que va a pasar, ¿no es cierto? Si yo tengo más días, puedo fabricar más ruedas. Todo es en base al contexto del ejercicio. Quiero que vean que el ejercicio que les dice que en una fábrica, trabajando 8 horas diarias, he fabricado las ruedas. Entonces, la pregunta ustedes siempre se la realizan en base al contexto del ejercicio. Entonces, aquí igual les anoto más o menos cómo siempre se hace la pregunta. Entonces, aquí es como que en plan, si trabajo, ¿no es cierto? A ver, si trabajo más días, ¿no es cierto? Si trabajo más días, necesito, por ejemplo, para la primera comparación, si trabajo más días, necesito trabajar más, uy, más o menos horas diarias. Ya, entonces esa es la pregunta como ustedes más o menos se van a realizar. Siempre se tratan de hacerle como con más, o sea, por ejemplo, aquí siempre yo le voy a poner acá esto de aquí, siempre póngale aquí un más para que ustedes no tengan que estar comparando muchas cosas. Entonces, si yo trabajo más días, puedo fabricar, o bueno, en este caso, debería de trabajar más o menos horas diarias. Entonces, ya les dije, si ustedes tienen que realizar la tesis digamos, les dan más días para realizar la tesis, entonces yo voy a necesitar trabajar menos horas diarias. Entonces ya la veo que una cantidad sube y la otra baja. Voy ahora con las ruedas. Si yo tengo más días para realizar las ruedas, ¿puedo fabricar más o menos ruedas? Entonces, en este caso sería más ruedas, ¿no es cierto? Ya, entonces la pregunta siempre es con este más. Siempre háganse con el más para evitar estar ahí confundiéndose entre más, menos, más. Háganle siempre con el más. Si yo tengo más de la variable que estoy analizando, ¿puedo hacer más o menos de la otra variable que estoy comparando? Esa sería la pregunta. Entonces, esto de aquí es importante. Esa pregunta de ahí es la que ustedes siempre se tienen que hacer. Solamente le replantean en base al contexto del ejercicio. En este caso, como ya bien dijo su compañera, ¿no es cierto? Si yo tengo más días, puedo fabricar más ruedas. Entonces, como ambas cantidades suben, ¿no es cierto? Ambas cantidades suben, como está ahí, la regla de 3, como ya vimos acá arriba, es una regla de 3 directa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso. Ahora sí, una vez que ya tenemos hasta ahí, para mí eso es la parte más difícil, o sea, es lo más difícil que tienen que hacer el análisis. Ya una vez que ustedes llegan hasta ahí, el resto solamente es despejar y un poco más, o sea, ya es lo de menos. Entonces, ¿cómo continúa el ejercicio? Lo que voy a hacer es la columna donde yo tengo la variable, es decir, esa de los días, la voy a colocar en forma de fracción tal cual como está aquí. O sea, si aquí dice 5x, entonces yo le voy a colocar aquí como 5 sobre x igual. O sea, es como que imagínense que solo aquí le ponen una raya de fracción y ya. Ya, siempre eso ustedes le van a hacer a la columna donde ustedes tengan su variable. Ya, una vez que ustedes hacen eso, vamos ahora a colocar las otras dos columnas y les vamos a ver dependiendo de cómo estén puestas, si son directas o si son inversas. Entonces, coloco la columna donde yo tenía mi variable, en este caso los días, ya les dije, le ponen tal cual y le ponen un igual, o sea, sería 5 sobre x igual, hasta ahí, eso siempre, siempre de los siempre. Una vez que llegan ahí, entonces ahora sí vamos con la primera columna. Por ejemplo, la primera columna es una regla de 3 inversa. Si es inversa, ¿qué quiere decir? Que ahora yo en vez de colocarla así mismo, así como fracción, como hice acá, así como ponerle una raya así, aquí también le voy a hacer la misma raya, pero como es inversa, es como que yo le doy la vuelta a este resultado. No le voy a poner 8 sobre 10, sino le doy la vuelta a esa fracción y le voy a poner como 10 sobre 8. ¿Por qué? Porque es inversa. De ahí todos los valores van multiplicando. Fíjense que aquí puse una multiplicación.
Y aquí en este caso, esta columna de aquí, ¿qué pasa? Esta columna es directa, es una regla de 3 directa. Como es directa, es así, yo le voy a colocar tal cual como está ahí, o sea, es así, no la muevo, entonces sería 2000 sobre 3000. Como les digo, es como que ustedes simplemente aquí cogen, le ponen una línea y ya, y eso le ponen, y eso que está así, tal cual aquí, le cogen y le mandan acá abajo, es tal cual así. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, si ustedes tienen una regla de 3 inversa, lo único que tienen que hacer es como invertir las cantidades. En este caso, ya no va a ser 8 sobre 10, sino va a ser al revés, 10 sobre 8. ¿Por qué? Porque determinamos acá arriba que esto de aquí es inversa. Y acá cuando es directa, en cambio, la forma en la cual vamos a poner la fracción es tal cual como nosotros, pues, lo está puesto aquí, es tal cual, igualito, ¿ya? Y de ahí pues ya únicamente nos queda simplificar y operar. Por ejemplo, aquí yo puedo simplificar todo este conjunto de ceros, los podría simplificar y ya pues aquí finalmente solo me quedaría 5 sobre x igual a 10 sobre 8 por 2 sobre 3. ¿Ya? ¿Qué hago aquí? Despejo la x, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo la x aquí? Está dividiendo, al otro lado va a pasar a multiplicar. Si pasa a multiplicar, todos estos datos pasan a dividir. Bueno, ahí sí ya depende de cómo ustedes sepan despejar. Sin embargo, esto igual ya vamos a ver en la primera unidad que tenemos que trabajar, que sería solo parte de despejes. Ustedes realizan ahí el despeje, en este caso de los datos, y esto de aquí me da que ustedes tendrían que hacer 6 días. ¿Ya? Es decir, que ustedes se demorarían en este caso 6 días con las condiciones que está planteándome el ejercicio. Y ya, y eso es lo que ustedes tendrían como respuesta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no hayan entendido de este ejercicio? No les dejo. Ya, es cierto, la reunión está a punto de cerrarse. Ya les envié ahorita el link. Sí, ya les envié otra vez el link por el grupo. Entonces, yo no, déjeme verle mi conexión porque si no, no se le entiende. No, es la conexión del compañero. Inténtale ponerse un poquito más cerca del router o alejar un poquito la boca del micrófono, señor Flores, para yo poder entender, porque se le escucha una entrecortado y otra como Pero vamos con el señor Cartagena hasta el momento, por favor. Disculpe, doctor, aprovechando la interrupción. Acabo de revisar y tengo como ingreso de clases, falta injustificada y salida de clases presente. Por favor, su nombre. ¿Qué habla de usted? 18. De la 18. Martínez. Sí. Listo, si tienen ese problema, me dicen, señor Cartagena, si contesta la lista. Ya listo, ya está solución. Señorita o señora Granis. Gracias, doctor. Buenas noches, ingeniero. Disculpe la molestia. Lo que pasa es que acaba de llegar la luz y me acabo de conectar. Por favor, con la asistencia. 18, por favor. Muchas gracias. Lo que pasa es que me parece en la salida de clases falta injustificada. No sé si está correcto, pero todavía. Me están en la salida, ahorita le deben de salir presente, pero la
amable, ingeniero, gracias. Doctor, en la misma situación que mi compañera ya se realizó, tengo presente la asistencia y en la salida tengo un parte certificado. Ahí está, ya correcto, gracias. Podría saber igual si me puede ayudar con la asistencia, por favor, salgo con un parte certificado. Ya, listo. Entonces, eso sí sería en parte de lo que acabamos de ver justamente en el ejercicio, ¿ya? Entonces, en resumen, sí, en resumen de todo lo que vimos, pues, ¿no es cierto? Sería la parte de la regla de 3. La regla de 3 simple nosotros la podemos dividir en regla de 3 directa, que es cuando ambos valores suben proporcionalmente, o sea, si el uno sube, el otro sube, y ahí vamos a multiplicar en cruz también podría ser la regla de 3 inversa, que eso significa cuando un valor sube, el otro valor tiene que bajar, así tal como está aquí en la regla de 3 inversa. Ya, en este caso, pues aquí vamos a hacer una multiplicación en línea recta. En este caso, pues aquí vimos del ejercicio 1, ¿no es cierto? Si yo tengo más kilómetros, pues, bueno, si yo tengo menos kilómetros, me demoraré menos horas, y si tengo que recorrer más kilómetros, me demoraré más horas. Entonces, como ambas cantidades suben o ambas bajan, pues aquí la regla de 3 es directa. En el caso del ejercicio 2, pudimos ver en cambio que, ¿no es cierto? Si es que digamos en este caso, si una cantidad sube, es decir, la de los litros de agua que bota mi grifo, si yo le abro el grifo a tope, ¿no es cierto? Me voy a demorar menos tiempo en llenar el estanque, mientras que si yo le cierro la llave, si le bajo la cantidad de litros por minuto, es decir, de caudal, pues ahora yo voy a demorarme más tiempo en poder llenar mi estanque. Como podemos ver aquí, si una cantidad sube, la otra baja, o si esta de aquí baja, la otra tiene que subir. Ya. Ya. Entonces, en este caso, como una cantidad sube y la otra baja, o la una baja y la otra sube, pues aquí vimos que era una regla de 3 inversa. Y de ahí vimos pues la parte de la regla de 3 compuesta, que pues viene siendo una mezcla de las reglas de 3 directa e inversa. En este caso, pues lo que les dije, siempre ustedes lo primero que tienen que hacer es darse una lectura rápida de qué variables yo estoy trabajando en el ejercicio. Una vez que doy la leída rápida, ubico las variables que son las que están escritas en turquesa, y de ahí sí vuelvo a leer el ejercicio para poder entenderlo de mejor forma y de paso ir ubicando cada uno de los datos que me está pidiendo el ejercicio. Entonces voy colocando las 8 horas diarias, las 2000 ruedas y los 5 días. ¿Cuántos días? ¿No es cierto? ¿Cuántos días? Ahí es donde está la pregunta que me están haciendo. Me demoraré en fabricar 3000 ruedas trabajando 10 horas diarias. En este caso, como les dije, la pregunta siempre es esta que ustedes la van a tener aquí en tomate, en café. Eso es lo que ustedes siempre tienen que preguntarse. Siempre van a preguntarse de la columna donde yo tenga la variable, es la que yo voy a comparar con las otras dos columnas que me están sobrando. Entonces, por ejemplo, para lo primero que vimos era si yo trabajo más días, necesito trabajar más o menos horas diarias. Entonces ya vimos que en este caso sería menos horas diarias, por eso la regla de 3 es inversa. Y para la siguiente comparación, si yo trabajo más días, necesito trabajar más, pero puedo fabricar más o menos ruedas, entonces en este caso puedo fabricar más ruedas. Como les dije, la pregunta siempre se hace en contexto de lo que ustedes tengan en el ejercicio, pero la estructura es muy similar siempre, ¿ya? De ahí ustedes, para ubicar los datos, lo que hacen, ¿no es cierto?, es colocar la columna donde yo tengo la variable. Esa columna la estoy colocando aquí en azul, y esa siempre va igualito, va tal cual como está, ¿ya? Y de ahí las otras columnas que tengo aquí las voy a ubicar dependiendo de si la regla de 3 es directa o inversa. En el caso de la primera columna, ¿no es cierto?, de las horas, esta de aquí, como es inversa, lo único que voy a hacer es colocarle de igual forma como fracción, pero como es inversa le voy a dar la vuelta. No le colocaría como 8 sobre 10, sino como 10 sobre 8, ¿sí? Y en el caso de la segunda columna, que son las ruedas, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es, como es directa, le voy a colocar tal cual como está aquí. Sería 2000 sobre 3000. Eso mismo es lo que coloco aquí porque es directa. De ahí únicamente, pues, ya sería aquí hacer los despejes, que, bueno, espero que ya más o menos entiendan esta parte de aquí. Si no, no se preocupen, ya vamos a revisar justamente ahorita. Y ahí tendrían ustedes la respuesta, que en este caso serían pues 6 días, ¿sí? Eso sería todo respecto a esta parte de este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no hayan entendido que les pueda ayudar?
Ya, entonces eso, sí, eso sería todo por respecto a esta parte de la regla de tres. De aquí ya nos quedaría hacer como ejercicios que ya hallaremos más adelante con ustedes, que son especialmente de la parte de universidades, y ya, y bueno, esto sería más o menos así. De ahí en sí, la tarea es eso, y ustedes aplican lo mismo que les acabo de explicar. Eso es, digamos, extrapolable a todos los ejercicios que ustedes realicen en sus evaluaciones. Ya de ahí lo que les mencionaba, bueno, veo que entró la señorita Ida Intriago, no sé si usted es una estudiante nueva o sea, solo de de la modalidad virtual o también está en presencial. Y el señor Dani Molina, que creo que usted es de las escuelas militares. Ya, bueno, lo que les decía a los estudiantes, ustedes, es que si es que ustedes tienen alguna duda de lo que ya les doy en presencial, ustedes pueden ingresar acá a la modalidad virtual, que es lo que estamos dando, y me preguntan del tema que ustedes tengan alguna duda y lo tratamos. Así como ahorita, bueno, Melanie fue la que me preguntó de esta parte de la regla de tres y se trató, ¿ya? Y de ahí, si son estudiantes de la modalidad pues virtual, nosotros priorizamos aquí la modalidad virtual y las clases serán para la modalidad pues virtual. Si tienen alguna duda, pues me avisan y le tratamos el tema. Si no, pues no hay problema, se pueden desconectar. Ya, eso era todo lo que pues les podría decir al respecto. Sí, ya, ¿alguna pregunta, alguna cosa que no esté claro? Disculpen. Ya, ok, listo. Entonces hasta ahí sería pues esta parte de la regla de tres. Ahora sí, pues podríamos empezar en este caso, ya una vez tratado el tema que nos propuso su compañera, pues ya empezaríamos con los temas que nos respectan al curso. Más o menos, yo ingresé en la última clase que les estaba dando el señor Álvaro. ¿Qué vieron ustedes en esa clase? Vi que estaban como viendo algo de aprender a sumar y restar bien. No sé si vieron algo más aparte de eso. A ver, señor Toala, no sé si usted estuvo en la clase que dio el docente. No, disculpe, yo en esa clase no estuve. Ok, ¿quién estuvo en la clase del profesor que dio el lunes, creo? Señor Steven, tal vez estuvo en la clase del día lunes. O señorita Tania. Dígame, señor Steven, ¿qué pasa? Sí estuve en esa. Ya, ¿y qué nomás les dio? O sea, vi que era como sumar, restar, más o menos. ¿Algo más aparte de eso? Ya, ok, verán entonces, bueno, aquí como es modalidad pues virtual, la verdad, y yo, bueno, o sea, todos aquí tienen las cámaras apagadas, pues sí me gustaría que sean aquí un poco más responsables, ya. Yo en la modalidad presencial yo les puedo ver y a veces veo las caras de algunas personas que no entienden, ya sea en las caras, nomás se les nota a las personas que están como con dudas y así. Y yo les pregunto y bueno, les repregunto y así, ya con tal de más o menos hacerles entender las cosas que no están entendiendo. En este caso ustedes yo no les puedo ver, no sé si están, no están, están comiendo, están haciendo otra cosa, están acostados, están durmiendo, yo no sé. Sí, eso ya es responsabilidad de ustedes. La cuestión es que aquí yo les doy estas, bueno, ahorita vamos a ver si es que más o menos se ha entendido lo que les dio el anterior profesor y pues eso, o sea, les voy a ir preguntando pues a cada uno de ustedes. Y ya si es que no responden, si es que ya no entienden y no preguntan, más que todo, o sea, si no preguntan, que es lo más grave, o sea, ya se sale de mis manos, porque como les digo, yo no les puedo ver, no sé si están o no están, o sea, ya es responsabilidad de ustedes. Yo solo les voy preguntando y si es que responden bien, pues bien, y si no, pues ya les ayudo, y si es que ya de plano no responden, pues hasta ahí llega, digamos, de alguna forma mi trabajo. Sí, yo ya les estoy avisando desde un inicio y como dicen, pues cuentas claras, amigos, para siempre. ¿Ya? En este caso, pues, bueno, ¿no es cierto? A ver, para nosotros vamos a empezar, sí, con la parte de lo que dio el profesor, justamente lo que les estaba dando el docente. Que, por ejemplo, era la parte de sumar y restar bien. Ya, entonces yo para esa parte, pues lo que les puedo decir es que ustedes cuando tengan, por ejemplo, digamos, -3, -7, en este caso se fijan, yo tengo signos iguales.
Si yo tengo signos iguales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí voy a hacer como una operación de suma, es decir, como sumar 3 más 7, que sería 10, y como los signos que se están sumando son negativos, pues debería de poner menos 10. Asimismo, si es como una suma, ¿no es cierto? Si yo tengo 5 más 8, es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Si yo tengo signos iguales, el 5 ¿qué signo tiene? Positivo, el 8 ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, esto es igual, obviamente se suman y esto les da como resultado 13, ¿ya? Eso es cuando ustedes tienen suma. ¿Qué pasa ahora si ustedes tienen pues multiplicaciones o divisiones, ¿no es cierto? Perdón, sí, claro, serían, bueno, pero vamos primero con las restas. Ya, aquí todos, digamos, está sumando y todo bien, como son signos iguales, no hay ningún problema. ¿Qué pasa ahora si yo tengo signos diferentes? Por ejemplo, si yo tengo 7 menos 3, por ejemplo, ¿qué signo le antecede al 7? Le antecede un signo positivo. ¿Qué signo le antecede al 3? Le antecede un signo negativo. Como pueden ver, son signos cambiados. ¿Qué puedo yo realizar aquí? Sería una operación de resta. 7 menos 3, pues sería obviamente 4, ¿no es cierto? Y lo mismo si yo les pongo en cambio así, menos 7 más 3. De igual forma, ¿qué signo tiene el 7? Un negativo. ¿Y qué signo tiene el 3? Un signo positivo. De igual forma son signos cambiados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual una operación de resta, ¿no es cierto? Sería 7 menos 3, que de igual forma me da 4. Y lo que voy a hacer aquí para no olvidarme del signo es fijarme en el signo que le anteceda al número más grande. ¿Cuál es el número más grande? El 7. ¿Qué signo le antecede? Un menos. Entonces, ese signo es el que me va a corresponder para yo colocar mi respuesta. Así como arriba, ¿no es cierto? Podemos hacer acá arriba exactamente lo mismo. ¿Cuál de los números es el más grande? El 7. ¿Qué signo le precede? En teoría un signo más, y por eso aquí igual, ¿no es cierto? Hay un más que no se pone, pero nosotros sabemos que eso de ahí está pues ahí presente, ¿sí? Entonces esa es la forma en la cual ustedes tienen que trabajar para poder realizar de forma correcta las sumas y restas de los ejercicios, porque no es lo mismo que ustedes me den como respuesta -1 a que me den como respuesta 1. Pueden decir, sí, es que solamente es el signo, profe. No, no es solo el signo. Si ustedes grafican la recta numérica, aquí está el 0, aquí está el 1, acá está el -1. Entonces, ¿qué distancia existe entre el 1 y el -1? Todo esto de aquí es la distancia que existe. No es lo mismo, o sea, es como que la respuesta sea 1 y ustedes me den como respuesta 7. Son dos números completamente diferentes, no tienen nada que ver el uno con el otro, y por ende hay que tener mucho cuidado en la parte de los signos. Ustedes no pueden coger y botar los signos así, o sea, a la loca. Sí, tienen que analizar bien, y siempre yo hago énfasis en que ustedes al menos aprendan esta parte de aquí a darme bien las respuestas con los signos correspondientes, ¿ya? Eso sería en cuanto a las sumas y restas, ¿ya? De ahí lo que es lo siguiente, pues sería la parte de la multiplicación, ¿no es cierto? La multiplicación, digamos, podría yo expresarla así: 7 por 3, que es con el signo ese de la cruz, que ya sabemos que les da 21. También se le puede expresar con un punto, ¿no es cierto? 7.3, eso de ya sabemos que también es un signo de multiplicación y también les da 21. O si no, pues a veces, como por ejemplo, si yo solamente pongo 4x, ¿no es cierto? Estoy poniendo 4x, una variable cualquiera, ¿no es cierto? Aquí yo no estoy poniendo ningún punto, no estoy poniendo ni el signito ese de la cruz, nada no estoy poniendo ya. Sin embargo, yo tengo que saber que aquí entre el 4 y la x, ¿qué operación existe? Existe una operación de multiplicación, es decir, es lo mismo que yo coloque algo así. Entonces, existe una operación de multiplicación entre el 4 y la x. Ya, además de eso, pues, ¿no es cierto? Si yo en este caso, por ejemplo, tengo x, y y z y coloco 3, ya sería 3x y z. Esta es la forma en la cual ustedes casi siempre, bueno, de hecho siempre tendrían que escribir sus respuestas. Sin embargo, si yo escribo la respuesta así: z, 3, y x, ¿ya? ¿No es cierto? Yo también podría escribirlo de esta forma. ¿Por qué? En este caso, pues ambos resultados yo puedo decir que están correctos. Sí, de hecho hay gente que a veces multiplica y deja como respuesta esto de aquí. Ya, ambas expresiones representan exactamente lo mismo. Sí, es verdad, representan exactamente lo mismo porque cumplen con una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Sí, cumplen con una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Ya, conmutativa. Entonces, ¿qué me dice esa propiedad? Pues me dice que no importa el orden de los factores, el producto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿dónde aparte de la multiplicación cumple con la propiedad conmutativa? Justamente acá arriba en lo que estábamos viendo en la suma, ¿sí? Acá en la suma también cumple con la propiedad conmutativa. Es lo mismo que yo haga la suma de 8 más 5, que también me da 13, que asume 5 más 8, que también les da 13. Asimismo en la multiplicación, ¿no es cierto? En la multiplicación es lo mismo que yo multiplique 7 por 3 a que multiplique 3 por 7. Les da en ambos casos 21. Entonces, por eso aquí la suma y la multiplicación cumplen con la propiedad conmutativa, ¿ya? En este caso, la resta cumple con la propiedad conmutativa. Entonces, veamos, ¿no es cierto? Si hago 7 menos 3, es lo mismo que decir 3 menos 7. Entonces, es lo que se hizo en los anteriores ejercicios, únicamente se cambió.
en este caso la posición de las variables y ya hasta ahí se llegó. Entonces es lo mismo hacer esta operación de aquí, pues veamos, ¿no es cierto? Si hago 7 menos 3, esto me da 4, y si hago 3 menos 7, esto de aquí me da menos 4. ¿Es igual en este caso ambos resultados? Pues ya vemos que no son lo mismo porque el uno me da 4 y el otro me da menos 4. Entonces aquí la resta no cumple con la propiedad conmutativa. Ojo, ahí no les va a cumplir con la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Porque, o sea, de alguna forma tenemos que hacerle cumplir esa propiedad conmutativa. ¿Cómo le hago yo cumplir a eso de ahí? Si yo tenía el resultado, o sea, digamos, si yo tengo la operación en este caso, digamos, de 3 menos 7, ¿cómo yo le puedo hacer cumplir la propiedad conmutativa para yo poder mover mis elementos? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Para yo mover los elementos y cambiarles de posición, yo les voy a cambiar, pero también moviendo el signo que me preceda. Es decir, no solo voy a cambiar de posición los números, sino también voy a cambiar de posición junto con el signo que está aquí. En este caso, el 7 le precede un signo menos y al 3 le precede un signo más, ¿no es cierto? Entonces, yo al momento de cambiarle de posición, le voy a poner menos 7 más 3, ¿no es cierto? Al 3 le precede un signo más, al 7 le precede un signo menos y tal cual como están aquí, yo les muevo acá con los signos correspondientes. De esta forma, yo sí puedo aplicar la propiedad conmutativa, diciendo que aquí me da como respuesta menos 4 y en el otro, si ustedes hacen menos 7 más 3, de igual forma, ¿no es cierto? Sería como hacer una resta porque tienen signos diferentes y coloco el signo que le precede al número más grande. En este caso, el número más grande es el 7 y le precede un signo menos. Entonces, también es menos 4. Ya, y ahí ustedes pueden ver que de esta forma ustedes sí pueden hacer cumplir la propiedad conmutativa en este caso en las restas. Entonces ustedes cuando tengan ya polinomios, que es a donde al final queremos llegar, en esta primera unidad, pues ustedes si quieren cambiar el orden o la posición de los elementos que tienen en el polinomio, lo único que tienen que hacer es moverle, pero también le van a mover con el signo que le esté precediendo a cada uno de dichos términos. ¿Ya? Eso, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro de esta parte? Para que pase de rojo a verde, todo eso hace el informe de Todo claro. tiempo real. Sí, ya, ok. Listo, ya, correcto. Ya, además de eso, bueno, esto sería entonces en cuanto a las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Además de eso, pues aquí la parte que vamos a revisar son la parte de las propiedades, ¿sí? Las propiedades de los exponentes. Ya vamos a revisar esto porque es necesario para que ustedes puedan iniciar con las unidades, con la unidad que vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, ya, si yo tengo en este caso voy a suponer que A es cualquier número o variable que pertenezca al conjunto de los números reales, es decir, puede ser 1, 10, menos 10, 0.1, lo que ustedes quieran, eso es A, o X, Y, Z, pueden ser variables, ya, lo que sea, eso es A. Entonces yo digo que como primera propiedad de los exponentes voy a notar que si yo tengo un número elevado a la 0, cualquier cosa que ustedes eleven a la 0, ¿sí? Lo que sea, por más difícil que ustedes le vean, si está elevado a la 0, eso les da como resultado 1. Primer paso. Segundo, si ustedes en cambio tienen lo siguiente, tienen en este caso A, ya, y yo tengo que entender que si solamente tengo cualquier número, solo una A o lo que sea, una X, una Y, pues esto tiene un exponente de 1, digamos, de forma implícita. Entonces, yo tener A es equivalente a tener A elevado a la 1. Sí, eso es equivalente, y ambas cosas son equivalentes. Lo siguiente, ¿qué más puede ser? Que si ustedes tienen en este caso 1 elevado a cualquier número, eso les sigue dando como resultado 1, ¿ya? Lo siguiente, si ustedes tienen un número elevado a una potencia negativa, ¿qué puedo yo hacer para cambiarlo a una potencia positiva? Y aquí es donde suelen tener algunos, pues, más o menos problemas. Si yo tengo un número elevado a una potencia negativa, para empezar yo voy a recordar que yo cualquier número, por ejemplo, si escribo el 2, yo le puedo a esto de aquí poner imaginariamente S sobre 1. Ya le voy a cambiar incluso de color. Yo le puedo poner con celeste S sobre 1 de ahí. Ese sobre 1 que le acabo de colocar, lo pongo yo de forma visual más que todo para yo poderme ayudar. A pesar de que yo coloco esto, a mí la expresión no me afecta en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque recordemos que las fracciones son divisiones, son otra forma de expresar una división. Eso creo que me faltó acá arriba, ¿no es cierto? Ustedes aparten la división porque no está la multiplicación. La división ustedes, ¿no es cierto?, le pueden expresar, digamos, como 10 dividido para 5. Esta es una forma de expresar la división.
Otra forma de expresar la división es 10 sobre 5, o si no, pues ya como forma de fracción entera sería 10 sobre 5. Entonces, a la final, una fracción es una representación de una división, ¿sí? Entonces, como les digo, si ustedes lo expresan de esta forma, pues no pasa nada. Sí, está todo correcto. Sigue siendo la misma expresión. ¿Por qué? Porque 2 dividido para 1, ¿cuánto es? 2 mismo. Entonces, no les afecta en absolutamente nada esta parte de aquí, ¿ya? ¿Qué hago yo entonces si tengo un exponente negativo? Ya, si yo aquí le agrego ese sobre 1 que les digo de forma imaginaria, yo para cambiar el exponente, para hacerlo de positivo a negativo o de negativo a positivo, lo único que voy a hacer es, si este elemento está en el numerador, lo voy a bajar al denominador, y este 1 que estaba aquí en el denominador lo subo al numerador. O sea, es como que únicamente ustedes van a bajar con subir y bajar los elementos, nada más. O sea, en plan, si yo tengo en el numerador un número con exponente negativo, ¿qué es lo que hago? Lo bajo al denominador, y al momento de bajar cambia automáticamente de signo. Entonces ustedes solo juegan con subir y bajar los números. Suben, bajan dependiendo de su conveniencia. En este caso, ¿no es cierto? El 1 se va a la parte superior, y este término que tenía como a elevado a la menos x, ¿no es cierto? Yo lo bajo al denominador, y al bajarle pues se cambia automáticamente de signo, ¿sí? Eso es todo. O sea, solamente suben y bajan dependiendo de cómo a ustedes mejor les convenga. El siguiente, si yo tengo en este caso las bases iguales multiplicándose, ¿qué hago yo con los exponentes? Fíjense que las bases son iguales y se están multiplicando, ¿sí? Solo vale si se están multiplicando. Entonces, ¿qué hago yo ahí en este caso? Si las bases se están multiplicando, sumo los exponentes. ¿Qué hago si tengo bases iguales, pero ahora se están dividiendo? ¿Qué hago con los exponentes? Ahora los resto, sería x menos y. Entonces, si tengo bases iguales, se están multiplicando, sumo. Si tengo bases iguales, se están dividiendo, resto. ¿Qué pasa ahora si yo tengo lo siguiente? Si yo tengo a elevado a la x, paréntesis elevado a la y. Si ya fijarán, si tengo un número elevado a la x, paréntesis elevado eso, todo eso de ahí a la y. Entonces, ¿qué hago yo ahí? En este caso cojo ahí, conservo la base y multiplico los exponentes. Y finalmente la propiedad de la raíz. Si yo tengo a elevado a la x, ¿sí, no es cierto? Si yo tengo a elevado a la x y la raíz tiene índice y, ¿qué puedo yo hacer? Yo le puedo expresar a esto también en forma de exponentes, y el exponente siempre va a ser una fracción, siendo de esta forma que el término, bueno, en este caso el exponente de la a es el que se va al numerador de dicha fracción, y el índice de la raíz, que es el y, se va al denominador de dicha fracción. Entonces, si ustedes ven un número elevado a una fracción, tengan siempre por seguro que eso de ahí va a ser una raíz en pocas. Eso es una raíz. O sea, si ustedes ven un número elevado a una fracción, eso en pocas es una raíz que ya se determinará dependiendo de los valores que se tengan aquí. ¿Sí? Ya, entonces eso, por favor copien esta parte de aquí, esto es importantísimo, son propiedades que manejamos a lo largo de todo el curso, y de verdad esta primera unidad es importantísima para que ustedes puedan desempeñarse en el resto del curso. Esta es la unidad más larga, de verdad, ya depende mucho de ustedes, de cuánto le pongan de esfuerzo, y de ahí el resto de unidades pues, se va pasando en 1, 2 clases máximo se van pasando. Entonces, eso. Por favor, anoten esta parte de aquí, tienen ahí un par de minutitos para que copien y continuamos. De acuerdo. Entonces repitamos las reglas después. Yo voy a empezar a tomar lista 6 y 35. Las personas que entren atrasadas antes de las 8, solo levanten la mano. No es necesario que entren hablando, y yo les voy a poner dejen levantada la mano. Yo ya empiezo a dar clases, y cuando termine la idea, vuelvo a poner líneas de asistencia y cosas así por ahí. Y ya veo que ya no tiene levantada la mano porque salió y no volvió, entonces sería legal, ya le toca hacer la actividad que puede decir al momento, que es el resumen de la unidad, mínimo 4 hojas, como zapa, hacer el cuadro sinóptico de la unidad, presentar la carta de luz del corte de luz, y si el corte de luz de la zona, subrayando de la parroquia o barrio donde esté indicando que ahí está esa situación. Esta situación es la que nos quiere. Miren en el Zoom, me la mano levantada, no sé ni cómo pronunciar, no sé ni lo que dice, no sé quién es.
Entonces, esa situación sí, más mínimo respeto, por favor pongan su nombre en el Zoom para poderlos identificar. Dicen, buenas noches, disculpe. Mi nombre es Patricia Ruiz. No, lo que pasa es que, sí, ya va a poner, lo que pasa es que mi teléfono se me cayó y por eso está. Verá, lo que pasa es que yo tengo, yo le dije, Ya, listo, entonces espero que ya hayan copiado esta parte de aquí, sí, porque esto es lo que es todo lo que nosotros vamos a manejar, como les digo, a lo largo del curso. Vamos a realizar entonces ejemplos de las propiedades de los exponentes para que ustedes más o menos vayan cachando de qué se va tratando todo esto de aquí. Por ejemplo, digamos que yo tengo lo siguiente, tengo x más la integral de 0 a 1 de x al cuadrado diferencial de x más la derivada de x sobre la derivada de x. Ya, digamos que tengo un montón de vainas ahí, todo esto está de esta forma. Ya, entonces eso. A ver, aquí está todo con corchetes y fíjense que todo eso está con corchetes. Ya. Entonces, a ver, ¿cómo es, señor? A ver, señorita Tania Llanes, ¿qué opina usted de todo esto de aquí? ¿Cuánto le da el resultado de toda esta vaina que está aquí? Perdón, repítame la pregunta. Yo tengo toda esta operación que está aquí. ¿Cuánto le da de respuesta a todo esto que está aquí? Que hay que hacer la operación tal como hicimos en la primera. O sea, fijarse que es, a ver, todo esto de aquí, ¿a la cuánto está elevado toda esta operación que tiene ahí? ¿A la cuánto está elevado? ¿Cuánto está aquí elevado esto? Elevada a la 0. Ya, ¿y qué le dice la propiedad de arriba? Si tengo cualquier Y cosa 0 elevada a la vale 0, 1. le da 1. Elevada a la 0 vale 1. Exacto, exacto. Ajá. Entonces eso es todo, como les digo, no importa qué vainas les pongan ustedes ahí, si todo eso está elevado a la 0, no importa, eso les va a dar como resultado 1, ¿sí? Ya. Ya, listo. Entonces, ese es, por ejemplo, el ejemplo de la primera propiedad. Si vamos con la segunda, por ejemplo, si yo estoy hablando, digamos, de una variable cualquiera, una variable x, entonces yo por algún motivo necesito saber cuánto vale el exponente de esa variable x, entonces esto yo sé que al final es como tener x elevado a la 1. El exponente que en pocas tiene es un 1. Ya el del 1 elevado a la cualquier cosa, bueno, eso es muy obvio. En este caso, si podemos realizar el siguiente, digamos que yo tengo un número 2 elevado a la menos 3. ¿Qué hago yo para convertir este exponente de aquí a que se haga positivo? Lo único que voy a hacer, como me dice aquí, es colocarle como 1 sobre, si solo estoy aplicando la propiedad de aquí, coloco 1 sobre 2 elevado a la 3, ¿no es cierto? ¿Qué hice con el exponente negativo que estaba en el numerador? Lo bajo al denominador y al bajarle al denominador automáticamente cambia de signo. Nada más, ¿sí? Eso es en cuanto a la propiedad de esta de aquí. Además de eso, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya tengo varios números? Digamos que tengo 2 elevado a la 3 por 5 elevado a la menos 1. Y así yo ya tengo, por ejemplo, esta operación de aquí. ¿Qué es lo que hago? Como este exponente de aquí ya es positivo, no tengo para qué hacerle nada más. Ese lo voy a dejar en el numerador porque ya es positivo. Mientras que este de aquí, como vemos, tiene un exponente negativo. ¿Qué debería hacer? Entonces, bajarle al denominador. Al momento de bajarle al denominador, eso de ahí ya se hace un exponente positivo y les queda en este caso como 5 elevado a la 1, pero ya sabemos que como dice ahí, si tengo 5 elevado a la 1, eso es igual a solamente ponerle el 5, entonces yo solo le puedo aquí dejar como el 5, nada más, ¿sí? Entonces es un ejemplo de esta propiedad que teníamos aquí de convertir esos exponentes, ¿sí? Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo las bases iguales? 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la cuarta. ¿Qué dice? Si tengo bases iguales, conservo la base y sumo los exponentes. 3 más 4, 7, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo bases iguales, conservo la base, sumo los exponentes. ¿Qué pasa si ahora igual tengo bases iguales, pero en vez de estarse multiplicando, se están dividiendo? Digamos que aquí tengo 2, ya. Pues tengo 3 elevado a la cuarta sobre 3 elevado al cuadrado. Como digo ahí, tengo las bases iguales, pero ahora los bases se están dividiendo. Entonces, ¿qué hago? Conservo la base. ¿Y qué hago con los exponentes? ¿Qué me dice acá arriba que haga con los exponentes? Que lo reste, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer la resta. 4 menos 2, pues sería 2. Ya, y listo, nada más.
Finalmente, o bueno, casi para finalizar, tendría que, digamos, si ¿qué pasa si tengo 2 elevado a la cuarta, paréntesis elevado a la sexta? Entonces, ¿qué me dice, no es cierto? Aquí me dice que si yo tengo, no es cierto, así como un número elevado a una potencia, paréntesis elevado a otra potencia, me dice conserva la base y multiplica los exponentes. Entonces, cojo la base y multiplico los exponentes. 6 por 4, 24. ¿Ya? Y el último, pues me dice si tienes una raíz, lo puedes convertir a un exponente fraccionario. Pues digamos que pasa si yo tengo la raíz de 2, ¿ya? Como yo esto de aquí lo expreso en forma de exponentes, lo que voy a hacer es conservar la base, ¿no es cierto? Aquí de acuerdo a la propiedad que me dice, conserva la misma base y coloca en este caso el exponente de aquí, ponlo en el numerador y el índice de la raíz ponlo en el denominador. Entonces exactamente eso es lo que nosotros vamos a realizar. Coloco entonces el exponente de aquí, yo sé que si no tiene ningún exponente, yo ya sé que ese exponente debe de valer 1, entonces ese 1 lo paso aquí sobre, asimismo el índice de la raíz. Ustedes si cuando, o sea, si ustedes van a realizar raíces, en este caso como tengo ahí, y si es que la raíz no tiene ningún, ¿cómo es? No tiene ningún número en el índice, ustedes tienen que saber o asumir que ese número que está ahí es un 2, ¿no es cierto? Por eso se les dice raíces cuadradas en este caso. Si no me ponen ningún índice ahí, yo directamente sé que eso de ahí es 2. A menos que me ponga ahí un número, que me ponga yo que sea aquí el 3, el 4, entonces ya será raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, lo que sea. Pero si no me pone nada, yo tengo que saber que eso implícitamente es un 2 y ya. Entonces ahí nosotros tenemos ejemplos de cada una de las propiedades que acabamos de ver anteriormente. Ahí están los ejemplos. Ya, no sé, ahí revisen. Si es que tienen alguna duda, por favor, les escucho, ¿sí? ¿Podría explicar un poco la de 2 elevado a la menos 3? Claro, sí. Ya, verá, entonces, ¿qué es lo que verá? Si nosotros tenemos en este caso, como usted me dice, este 2 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, ¿cómo nosotros vamos a resolver? Lo que me dice es, ¿no es cierto?, que más o menos haga lo que está escrito en esta propiedad aquí. Si usted tiene el 2 elevado a la menos 3, como le digo, usted por ayuda visual, tal vez aquí puede colocarle un sobre 1, ¿no es cierto? Ya, siempre que usted tenga un número cualquiera, el 3, el 5, que son números enteros, yo les puedo colocar un sobre 1 como ayuda visual. A veces eso me ayuda para poder operar fracciones o en este caso para poder operar los exponentes. Ya en este caso yo pongo esa ayuda visual porque como les digo eso no le afecta en nada a la expresión. Si ustedes dividen 2 dividido para 1 sigue siendo 2, dividen 5 dividido para 1 sigue siendo 5, entonces ya pues no afectan absolutamente nada. ¿Qué me dice aquí? Entonces coge, ¿no es cierto? Y cámbiales de posición, lo que está abajo pasa al arriba y lo que está arriba pasa al abajo, eso es lo que hacemos aquí, el 1 lo subimos arriba y el 2 de aquí lo bajo. ¿Con qué objetivo lo bajo? Porque al momento de que yo bajo o subo, en este caso, este 2 elevado a la menos 3, al momento de bajarle, yo les voy a cambiar el exponente y se va a hacer automáticamente positivo. Cambia este signo de aquí, cambia ese menos 3 y se hace un 3. Eso es lo que pasa en ese ejercicio de ahí. Entonces, ustedes solamente suben, o sea, juegan con subir o bajar los exponentes para que de esa forma ustedes les cambien los signos que están en los exponentes, se hacen positivos o negativos dependiendo de cómo ustedes se manejen. ¿Ya? Y en el caso de acá, pues es algo similar. Aquí como, bueno, ya tengo en este caso este número de 2 elevado a la 3, se le puedo dejar normalmente en el numerador, no pasa nada porque ya es positivo. Pero este de aquí, como es negativo, ¿qué tengo que hacer? Como les digo, ustedes juegan con subir y bajar los números. Entonces este de aquí, como es negativo, ¿qué hago? Lo bajo al denominador. Al momento de bajar, ¿qué pasa? Cambia automáticamente de signo y este que era negativo se hizo positivo. Y es lo único que ustedes tienen que realizar. Nada más. ¿Sí? ¿Está claro, señor? No sé quién me preguntó. Señor que me haya preguntado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que más que le pueda ayudar? Todo claro. Ya. El resto de compañeros, ¿alguna pregunta? Ya. Ok. Listo, entonces, por ejemplo, podemos tener tal vez ejercicios más o menos de este tipo. Digamos que yo tengo un 2 elevado al cubo por un 2 elevado a la
2 elevado a la cuarta sobre un 2 elevado a la sexta y por un 3 elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces puedo tener más o menos este tipo de ejercicios, cómo se realiza este tipo de ejercicios, ¿ya? Lo único que ustedes aquí tienen que realizar es siempre operar las bases que sean iguales. Recuerden que yo, a ver, si tengo 2 elevado al cubo, la base es esta, si esto es a lo que yo me refiero como base, por si acaso, si es que no quedó claro, esta es la base y esto de acá es el exponente. Entonces yo para trabajar con los números de ley necesito buscar las bases que sean iguales. Voy a buscar solo bases que sean iguales. Por ejemplo, ¿dónde tengo bases iguales? Aquí, aquí y acá. Solo entre esos tres yo puedo operar. En este caso, si me fijo para empezar en estos dos de aquí, ¿qué puedo hacer? Yo tengo bases iguales, sí, ¿no es cierto? ¿Qué operaciones se están realizando entre estos dos números que están aquí? Se están multiplicando. ¿Qué me dice? Si tengo bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Se suman 3 más 4, 7, ¿no es cierto? Sobre 2 elevado a la sexta por 3 elevado a la cuarta. 3 elevado a la cuarta, ¿ya? Listo, puedo continuar entonces en este caso con el ejercicio, ¿no es cierto? Sí, aquí tengo la base de 2, ¿dónde tengo otra base de 2? Acá abajo. ¿Qué se están haciendo esas bases? Se están ahora dividiendo, entonces, así mismo, si se están dividiendo, ¿qué hago? Conservo la base y ¿qué hago con los exponentes? Los restos, 7 menos 6, eso les da como resultado 1, pero ya sé que no es necesario colocar ese 1 porque es implícito, entonces lo dejo ahí tal cual. Puedo dejar como 2, y este 3 elevado a la cuarta, como no tengo otra base con la cual yo puedo operar, pues se queda únicamente como 3 elevado a la cuarta, y por ejemplo este de aquí ya sería el resultado de un ejercicio, ¿sí? Eso sería pues todo con este tipo de ejercicio. ¿Alguna pregunta al respecto, alguna duda de esta parte? Ya. ¿Puedes repetir de bases distintas? Claro, sí, sí. A ver, verá usted, para hacer este tipo de ejercicios lo que tiene que hacer es, en este caso, trabajar únicamente con las bases iguales. En este caso, donde tengo todas las bases iguales, por ejemplo, ahí. Entonces, el 2, los dos que están arriba, yo como se están multiplicando, los puedo sumar, conservo la base, sumo los exponentes. Entonces sería todo 3 más 4, 7. De ahí sale, ¿no es cierto?, este 7 que tengo acá. Acá en la parte inferior, ¿no es cierto? Bueno, ya le he dejado por el momento este 2 elevado a la 6 y el 3 elevado a la cuarta. Sigo verificando que aquí tengo también bases iguales. En este caso, ahora que se están haciendo, se están dividiendo. Entonces resto, ¿no es cierto? 7 menos 6, resto los exponentes y eso me da como resultado 2 elevado a la 1. Ya les dije que no es necesario que lo pongan, entonces lo puedo dejar ahí. Y si ustedes tienen bases, ya en este caso diferentes, como ese 3 elevado a la cuarta, y no hay otra base con la cual, o sea, otra base, digamos, de 3 con la cual yo puedo operar, pues lo único que ustedes podrían hacer es solamente pasarle la base tal cual, ¿no es cierto? Aquí tengo el 3 elevado a la cuarta en la parte inferior, y como ya está ahí, pues solamente lo traspasé al otro lado del ejercicio. No es necesario que ustedes tal vez busquen alguna forma de simplificar, ni nada por el estilo. Sí, con que ustedes lo dejen ahí es suficiente. Otra cosa, por si acaso, no es tampoco necesario que ustedes, digamos, aquí resuelvan cuánto es, bueno, 2, ya saben que es únicamente 2, pero no es necesario que busquen con la calculadora cuánto es 3 elevado a la cuarta y hagan la división de 2 dividido para 3 elevado a la cuarta, que es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces, no tienen que hacer la división de 2 dividido por 81 y poner como resultado 0,0, digamos, 81, lo que sea que salga. Ya no es necesario, no tienen que hacer eso. Ustedes únicamente van a dejar el resultado expresado de esta forma, operando las bases que únicamente sean iguales, y si es que hay bases diferentes solamente, ya si es que hay bases diferentes solamente las van pasando tal cual, no hay necesidad de operar porque no hay con qué más operar esas bases que sean diferentes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa más que no les haya quedado claro? Ya. Listo, entonces eso, sí, eso es en cuanto a las bases de los exponentes y a este tipo de operaciones. Ustedes siempre tienen que operar solo bases que sean iguales. Si son diferentes, solamente las dejan ahí y ya no tienen nada más que realizar. Para el ejercicio de abajo, pues nosotros podemos ver que tengo el 64, 32, 16, 81 y el 13.
Aquí la idea es que si ustedes tienen ya números grandes, lo que tienen que hacer es tratar de todos esos números grandes llevarles a las bases más pequeñas posibles. Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo en este caso el 64, ya el 64, entonces yo tendría que buscar la base más pequeña en la cual yo puedo expresar ese 64. Ya, ¿cuáles son esas bases más pequeñas a las que yo me refiero? Son los números primos, en pocas. ¿Qué son los números primos? Los números primos son aquellos números los cuales yo no les puedo obtener multiplicándoles de ninguna otra forma que no sea el número multiplicado por 1. Por ejemplo, el 2. Aparte del 2 por 1, ¿hay otra forma de llegar a obtener el 2? No, no sé, o sea, es la única forma en la cual yo puedo obtener el 2. Vamos con el 3. ¿El 3 puedo obtener de otra forma aparte del 3 por 1? No, o sea, ya no hay otra forma, entonces el 3 también es primo. Vamos con el 4. ¿El 4 le puedo obtener de otra forma aparte de una multiplicación de 4 por 1? Entonces les pregunto a ustedes, aparte de 4 por 1, ¿se puede? 2 por 2, 4, sí. Exacto, ¿no es cierto? Con 2 por 2 yo también puedo obtener el 4. Entonces, como también le puedo encontrar de esa forma que está ahí, pues esto de aquí no es un número primo, porque yo lo podría expresar ¿en qué? En base 2. Por eso ese no es un número primo. Ya el 5, ese sí es primo, porque solo me sale de 5 por 1, 5. El 6, otra vez el 6, ¿es un número primo? En este caso, pues, igual, ¿no es cierto? Como dijo su compañera, no, este no sería un número primo. ¿Por qué? Porque aparte de 6 por 1, yo le puedo obtener de la multiplicación de 3 por 2. Entonces, eso no es un número primo, se lo borro. ¿De qué otro número puede ser primo? El 7, por ejemplo, el 7 sí es primo. De ahí sí ya seguimos sería el 11, el 13 y así infinitamente. Hay muchos números primos infinitos, ¿no es cierto? En este caso, los más importantes que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso son estos 4 de ahí. Son los que ustedes al menos tienen que grabarse. ¿Ya? En este caso, pues, ¿no es cierto? Si yo trabajo con bases de 2, 3, 5 y 7, entonces yo al menos tengo que saberme qué números corresponden a esas bases. Recuerden que si yo digo, por ejemplo, 2 elevado al cubo, esto de aquí es igual a decir 2 por 2 por 2. Si digo 9, yo qué sé, por ejemplo, 7 elevado a la cuarta, esto es la multiplicación de 7 por 7 por 7 por 7. Entonces, de esa forma ustedes obtienen los números que corresponden a esas bases. Si empezamos con el 2, ¿no es cierto? Entonces el 2, ya el 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado al cuadrado es 4, al cubo es 8, 16, 32, 64, 128, 256, hasta ahí. Entonces todos esos números que acabo de escribir aquí son números que corresponden a la base de 2, porque por ejemplo el 64, ya yo lo puedo obtener de multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, que hacen ahí. Ya, entonces, por ejemplo, si yo multiplico, ¿no es cierto? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Ya obtuve el 64. 2 elevado a la cuánto tuve que hacer para obtener el 64? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a la sexta me representa el 64. Entonces ahí está la base de 2, que es el 64. Y así exactamente lo mismo tienen que hacer con los otros números. Por ejemplo, si vamos con el 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Hasta ahí es suficiente. Si solo del 2 es como el más larguito. Con el 5, 5 por 5, 25. Rayos. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, igual hasta ahí no es necesario más, ¿ya? Con el 7, 7 por 7, 49, ¿no es cierto? Por 7, 343 y ya hasta ahí no se necesita nada más, ¿ya? Entonces son los números que corresponden a esas bases. Ustedes pueden grabarse si quieren, sí, si no, pues ya, como ustedes deseen, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Eso ya los dejo a su plena voluntad. Ya, entonces, por ejemplo, si vamos con el ejercicio de ahí que tenemos como 2, pues le tienen que hacer lo que les acabo de mencionar. Coger los números, expresarlos en las bases más pequeñas y de ahí empezar a resolver como hicimos en el ejercicio número 1. Por ejemplo, el 64, ya hablamos que el 64 es de base 2, entonces sería 2 elevado a la cuánto me da 64, ya vimos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32 y por 2, 64. 2 elevado a la sexta es equivalente al 64 que coloqué aquí. ¿Qué más me falta? Porque aquí yo solo coloqué que el 2 a la sexta es lo que me equivale al 64. Me falta colocar este elevado a la menos 2 que estaba puesto ahí. Continúo. El 32 en este caso, el 32 es, ¿no es cierto? Si yo me fijo, el 32 es
¿Base de qué? Base de 2, ¿no es cierto? El 32 es base de 2. 2 elevado a la cuánto les da 32, sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Un 2 elevado a la quinta es lo que me equivale al 32. Acá pongámosle un 3. Un 3. Sobre el 16, otra vez yo sé que el 16 es base 2, entonces 2 elevado a la cuánta me da 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, sería 2 elevado a la cuarta. El 2 elevado a la cuarta es lo que equivale al 16 y el menos 2 es el que estoy colocando que es el del ejercicio, ¿sí? Ya, el 81, por ejemplo, el 81 en base de qué está. Si nos fijamos aquí, el 81 es base 3, entonces, ¿cómo obtengo el 81? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Entonces, un 3 elevado a la cuarta, que me equivale al 81, y además me falta poner este 4 que está aquí, entonces ese es el 4 que estoy colocándole acá. Y el 3, ese de ahí, como dice 3, solo 3, entonces yo puedo asumir que ese 3 está elevado a la 1, de acuerdo a la propiedad que ya vimos anteriormente. Sí, estoy por un teléfono. Ya. Listo, entonces una vez que ustedes tienen hasta ahí, ¿qué es lo que tendrían que realizar? En este caso, ¿no es cierto? Si yo tenía esto de aquí, este tipo de operaciones, ¿qué hacía de acuerdo a la propiedad que teníamos acá arriba? ¿Qué me decía? Si yo tengo un número elevado a una potencia, paréntesis elevado a otra potencia, ¿qué me dice? Conserven la base y multipliquen los exponentes. Entonces, lo que ustedes van a realizar acá abajo, conservo la base y multiplico los exponentes. 6 por menos 2, menos 12. Por 2 elevado a la 5 por 3 son 15. Sobre 2 elevado a la cuánto? A la 4 por menos 2, eso me da como resultado menos 8, ¿no es cierto? 4 por menos 2, eso me da menos 8, por 3 elevado a la 4 por 4, 16, y el 3 que está ahí, pues nada más, no hay nada más que hacer. Y de ahí únicamente lo que harían es lo mismo que hicimos arriba, operar entre las bases iguales dependiendo de si se están multiplicando o dividiendo y nada más. ¿Ya? Entonces hago la operación de arriba, ¿no es cierto? Aquí justamente tengo dos bases iguales de base 2. Entonces, ¿qué hago? Están multiplicándose, ¿qué hago con los exponentes? Conservo la base y sumo los exponentes. Menos 12 más 15, eso les da como resultado 3. Sobre 12 elevado a la menos 8, y por aquí también tengo bases iguales, ¿no es cierto? Que se están multiplicando, entonces sumo los exponentes. 3 sería elevado a la 16 más 1, son 17, sumando los exponentes. Listo, además de eso que tengo aquí, también tengo dos bases iguales que se están dividiendo. ¿Qué hacía con los exponentes en ese caso? Se restaban, ¿no es cierto? Entonces sería la resta de 3 menos 8. Aquí fijaránse bien que la resta es de esta forma, 3 menos 8. Si yo hago esa resta de ahí, aquí como tengo la multiplicación de signos, se va a hacer como un 3 más 8, ¿no es cierto? Que esto de aquí les da como resultado 11, perdón, 11. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a colocar acá sería 2 elevado a la 11 sobre 3 elevado a la 17. Y listo, y eso de ahí sería la respuesta de este ejercicio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, señores? Algo que no hayan entendido de esta parte, por favor, para terminar ya la clase. La última parte, no sé si te puedes repetir. Sí, claro, ya. Entonces, a ver, la última parte, ¿no es cierto? Lo que ya hicimos es llegar hasta aquí, ¿no es cierto? Que como les dije, es primero convirtiendo el 64, le vamos a convertir en la base más pequeña, que es 2 elevado a la sexta, el 32 lo convierto en la base más pequeña, que es 2 elevado a la quinta, y así con todos los números los voy convirtiendo a las bases más pequeñas, sin olvidarme de que estos números también les tengo que colocar, ¿no es cierto? Todos estos números también se les tiene que colocar, porque a la final solamente estoy yo cambiando estos números grandes, les estoy convirtiendo a bases más pequeñas. Una vez que tenemos hasta ahí, ¿qué tenemos que hacer? Como aquí me dice, tengo yo esto de aquí, 2 elevado a la sexta, paréntesis elevado a la menos 2. Voy y me refiero a esta propiedad de aquí, justo a esta de aquí. ¿Qué me dice en este caso? Yo tengo un número elevado a un exponente, paréntesis elevado a otro exponente, ¿qué me dice? Conserva la base y multiplica los exponentes. Eso es lo que nosotros realizamos acá abajo. Entonces, voy acá abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Conservo la base y multiplico los exponentes. 6 por menos 2, ¿cuánto le da? Menos 2, es lo que yo coloco aquí. Asimismo acá, 2 elevado a la 5 por 3, eso me da 15. 2 elevado a la 4 por menos 2, menos 8. 3 elevado a la 4 por 4 sería 16. Y 3 elevado a la 1 no hay con qué más, ese se queda tal cual como está. ¿Ya?
Eso. De ahí, ¿qué más tenemos que hacer? Una vez que tenemos eso de ahí, ¿qué hago? Opero los términos que tengan las mismas bases. Por ejemplo, estos dos de aquí los voy a operar. ¿Qué están haciendo esas bases? Se están multiplicando, ¿no es cierto? Si están multiplicándose, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. Entonces, menos 12 más 15. Ustedes hacen esa operación de ahí. Ya lo tratamos al inicio de la clase y esto de aquí les da como resultado 3, ¿no es cierto? Entonces, este 3 es el que yo coloco aquí. Este de aquí lo paso directamente acá, todavía no lo he operado y asimismo acá, ¿no es cierto? Tengo bases iguales multiplicadas, sumo los exponentes, 16 más 1, eso les da como resultado 17. Ya, ese 17 de aquí es el mismo 17 que acabo de colocar acá, nada más, ¿sí? Y de ahí, ¿qué hago? ¿No es cierto? De ahí así una vez ya que tengo hasta aquí, pues lo único que voy a realizar es en este caso seguir operando los términos que sean con bases iguales. Por ejemplo, justo estos dos de aquí. Estos dos términos de aquí, ¿qué se están haciendo entre estos dos? Se están dividiendo, ¿no es cierto? Se están dividiendo estas dos bases que están aquí. Como se están dividiendo de acuerdo a las propiedades que nos referimos acá arriba, que decía, si se están dividiendo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué hago con los exponentes? Lo resto, ¿no es cierto? Resto el de arriba menos el exponente de abajo. Es lo mismo que voy a hacer acá. Entonces, resto el exponente de arriba, que es 3 menos menos 8. Aquí está 3 menos menos 8. Como aquí tengo esa operación de resta con signos, entonces aquí ustedes hacen la ley de los signos. Recién aquí ustedes aplican esa ley de los signos, que menos por menos les da más y les queda 3 más 8, 11. Entonces, este 2 elevado a la 11 es lo que yo coloco aquí, que es el resultado de ya haber operado estos dos números de aquí. Este 3 elevado a la 17, como ya no hay otra base más con la cual yo puedo operar, pues lo paso tal cual y me queda eso de ahí como respuesta, ¿sí? No sé si ahí está más claro, alguna pregunta más que tenga, la niña que me hizo la pregunta, ¿está claro? ¿O no? Ya, ¿alguna otra duda que tengan, chicos, respecto a esta parte de estos ejercicios? Ya. Entonces, a ver, todas las clases, bueno, de acuerdo a lo que ya les dijo Alejandro por el grupo, las clases están siendo grabadas, ¿sí? El enlace, pues bueno, ya yo lo voy a subir y ustedes, bueno, ahí podrán ver la clase si es que algo no entendieron, repitan la clase y ahí tienen todo lo que se ha visto aquí, ¿ya? Como les digo, pongan atención a la primera unidad. Si esta es la unidad más pesada, la que más, la que más les va a costar, especialmente a las personas que ya llevan años sin estudiar o que en el colegio tal vez no se educaron mucho esta parte, pues aquí es su oportunidad. Entonces pongan énfasis en esta parte y ya después verán que las otras unidades sí se les va a hacer relativamente sencillas. Entonces eso es todo lo que yo les puedo decir al respecto. Sí. Ya, entonces ya pueden ir a descansar. Muchas gracias y ya nos veríamos la siguiente clase. Sí, hasta luego. Hasta luego.